Chiapas como coordinador general de la Dirección del Trabajo y Gestión Social. Ha tomado diversos cursos y talleres referentes al emprendimiento y la administración pública. En el ámbito cultural, ha colaborado con diversos colectivos, realizando actividades como radio por internet, cineclub. Ha presentado el Festival de Cine Documental de Octubre en el año 2012 en Jalapa, Veracruz. En 2016 colaboró con el Estudio de Arte Emanuel Cruz, apoyando en diversos proyectos de murales y desarrollando diversos servicios artísticos. Actualmente se desempeña como jefe de oficina del Archivo Gráfico del Archivo General del Estado de Veracruz, realizando actividades como catalogación, conservación y difusión del patrimonio documental del Estado. Por su parte, el licenciado José de Jesús Domínguez Cruz es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana. Ha colaborado con diversos investigadores como el doctor Ricardo Corzo Ramírez. Tiene más de 20 años de experiencia en la oficina del Archivo Gráfico del Archivo General del Estado de Veracruz. Agradecemos mucho su presencia, su participación, y en lo que ellos van presentando su PowerPoint, les comento, somos muchos participantes, entonces por eso optamos por esta plataforma que es Teams, que tiene un cupo más amplio que otras plataformas, y vamos a estar pasando un enlace en el cual ustedes pueden copiarlo en sus computadoras, y allí es donde ustedes van a registrar su asistencia cada día. También por medio de ese enlace nos pueden hacer llegar algún comentario para que yo le pueda dar voz al final de la sesión y todos podamos poder disipar sus dudas. Si a alguien se le complica esa parte, el correo electrónico en el cual yo les mandé la información, yo estoy al pendiente, y entonces si ahí me ponen ahorita alguna duda, también las podremos hacer llegar al final de la presentación. Dejaremos los últimos 20 minutos para este intercambio. Somos muchos, no todos podremos comentar todas nuestras cosas, pero procuraremos que podamos participar la mayoría. Entonces solamente les pido que sus comentarios o preguntas sean lo más concisos posiblemente, por favor, y también les pido que se registren con su nombre completo. Es importante, sobre todo para la emisión de la constancia. El último día, el viernes, lo único que les vamos a pedir, también vamos a hacer un formulario, es una hoja donde nos puedan ustedes describir qué es lo que han aprendido del taller, alguna cuestión fundamental de algunos de los temas que se van a abarcar a lo largo de las 5 sesiones, y que nos puedan dar pie justamente para poder hacer, tal vez en un futuro cercano, otro tipo de colaboraciones. Bien, sin más, yo les dejo la palabra al licenciado Cruz Muñoz. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Nada más para confirmar si me escucho bien. Sí, se escucha claro. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, doctora Mercedes Anís, al doctor Hugo Ayala por la invitación, y por parte del Archivo General del Estado, un agradecimiento por parte del doctor Juan Eloy Rivera Velázquez, director general de la institución, y pues agradecerles por esta invitación y por la gran demanda que está teniendo. Es sorprendente ver que con estas tecnologías los pueden ver de todos los puntos del mundo, ¿no? Bueno, nosotros les vamos a hablar un poco de manera general. Queremos darles una visión, un panorama de lo que es el archivo gráfico del Estado de Veracruz. Vamos a hablarles un poco de cómo está compuesto nuestros acervos, por lo cual me voy a permitir que si pueden pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablarles al principio de un poco de lo que es la historia de la Oficina del Archivo Gráfico. Se crea en 1989, a la par que se crea el Archivo General. El Archivo General, bueno, oficialmente se funda ya en Gaceta, publicado en Gaceta, en 1994. Entonces, a la par, inician los trabajos para lo que es el archivo gráfico, para hacer estos rescates de la memoria histórica, fotográfica, de lo que es el Estado de Veracruz, y para eso llevan una serie de actividades que son primordialmente un rescate, ¿no?
Bien, pasamos a la siguiente. También les presento, bueno, no sé si creo que está por aquí, mi compañero Jesús Domínguez. Él es el que aparece en la fotografía. Como lo decían al inicio, él lleva más ya de 20 años en lo que es la institución, en el Archivo General del Estado, y por ahí de un poco más de 20 años en el Archivo Gráfico, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 30 años, de estos más de 30 años, pues se ha acumulado un gran acervo de documentos, ¿no? Al final la fotografía es un documento que se conforma como un objeto de investigación. Entonces marcan o se tienen diferentes temas, ¿no? Desde la vida política, cultural, social, económica, incluso deportiva, de todo lo que es el estado de Veracruz. A partir del inicio, la gran mayoría es del inicio del siglo XX. Tenemos algunas imágenes del siglo XIX, pero bueno, las vamos a ir analizando un poco más adelante. Siguiente, por favor. No sé si tema de la fundación gráfico. En un momento, ya por el año 90, gráfico de un proyecto muy importante en su momento. Este proyecto editorial de 8 volúmenes. Originalmente se había pensado más, pero por cuestiones presupuestales únicamente quedó en 8 volúmenes. Y que fue el de Orizaba, Santa Rosa y Río Blanco, Huastepec, Tuxpan, los Tuxtlas, Jalapa y el puerto de Veracruz. Es decir, este proyecto editorial trataba de hacer una historia local del estado de Veracruz. Entonces se fue al norte del estado, centro y sur de la entidad. Y bueno, pues la idea fue un esfuerzo que, a decir de muchos historiadores de la fotografía, fue muy importante y fue de los primeros en hacer ya una historia en el que la imagen forma parte del discurso histórico, porque bueno, hasta ese momento muchos de los trabajos locales que se habían hecho, la fotografía era únicamente considerada como algo, como un anexo, y visto también como un aporte artístico en algunos casos, pero no formaba parte del discurso. Aquí en esta imagen podemos ver al compañero y ya podemos ver cómo si pasa el tiempo, ¿no? En esta parte están haciendo lo que es una estabilización mecánica. Bueno, no vamos a ahondar como tanto en ese proceso. Quizá ya más adelante hicieran en las preguntas, o bien, pues entiendo va a haber otros ponentes más especializados en este tema. Ahí es donde se encuentran ellos, es una bóveda climatizada que cuenta con varios instrumentos para poder mantener regulada la temperatura y la humedad relativa. Esto es para una adecuada conservación de los negativos, ¿no? Si gustan pasar a la siguiente. Bueno, dentro de todo, donde resguardamos todas estas fotografías, ya llegamos a albergar lo que son alrededor de 250,000 imágenes de diferentes soportes. Algunos son negativos de película de seguridad, otros son de nitratos, otros son de cristal, negativos de cristal. Y los negativos son los que se resguardan en esta bóveda, que son los que requieren pues una mayor control de la temperatura y de la humedad relativa. Aquí quisiera hacer también un pequeño aporte. Ahí donde me encuentro, compañera, es una antebóveda de
parte muy importante de archivo gráfico, que es la bóveda. El Archivo del Estado ha hecho un esfuerzo muy importante por adquirir esa citada bóveda, ¿no? Y se encuentra climatizada con controles automáticos de humedad y de temperatura. Tiene un sistema para filtración de polvo, de partículas pesadas y esporas de hongos, perdón. La iluminación es de espectro corregido y libre de radiación UV. Hace poco se adquirió un purificador de aire y gases oxidantes de grado médico para la conservación de las colecciones diversas que ahí se contienen. Este equipamiento muy especializado, sin duda favorece la conservación de las colecciones por un mayor rango de tiempo. Y bueno, pues contribuye a conservar ese tipo de materiales que, como bien decía Jesús, lo mismo tenemos en esa bóveda negativos tan delicados como son la nitrocelulosa, que es muy delicada y muy peligrosa, porque es muy fácilmente inflamable. Entonces ahí está contenido. Y también en la bóveda se encuentra un microfilm con el diario El Dictamen de 1890 a 1930. Se encuentran también libros originales que están ahí muy bien conservados, porque bueno, la humedad se mantiene en menos de 50% de humedad relativa, y la temperatura es relativamente baja, no tanto para no crear un choque cuando se requiere sacar algún negativo. Pero bueno, eso es parte de lo que ahora contiene. Y en ese momento estábamos precisamente ante bóveda haciendo limpieza de negativos. Adelante, Jesús. Sí, si lo pueden cambiar de diapositiva, por favor. En el archivo gráfico estamos organizados, tenemos alrededor de 92 fondos, de los cuales la mitad de esos 92 aproximadamente forman parte de lo que les mencionábamos al principio, de lo que mencionaba mi compañero Jesús, de los llamados rescates, que bueno, como decía Jesús, se utilizaron para la elaboración de algunos libros. Entonces, bueno, para quienes no sean del Estado, el Estado de Veracruz tiene un territorio muy amplio y está conformado por 212 municipios, ¿no? Entonces, por más que de repente quisiéramos como nosotros tener imágenes de todos los municipios, pues es una tarea pues titánica, que al final, bueno, ese es como el ideal, ¿no? Pero se recuperó una buena parte de imágenes, de memoria fotográfica, con estos trabajos de rescate que se realizaron en diversos municipios, ciudades, ¿no? Y estos están clasificados a su vez en 40 temas, ¿no? Que pueden ser diversos. Ya al final ya casi al final de la ponencia, pues ya se los pondremos para que ustedes los puedan visualizar. Y bueno, lo que estamos observando es una ficha de consulta con la que podemos consultar estos fondos que se hicieron a través de los rescates, ¿no? Esta ficha de catálogo es un instrumento de consulta, y en estos elementos confinamos la investigación que el personal del área realizamos sobre las propias imágenes. Ahí en estas fichas identificamos personajes, lugares, fechas de toma y otros temas de interés. Este instrumento convierte a la fotografía en una verdadera fuente de investigación y por lo tanto se convierte en una herramienta.
Sabemos bien que nuestras fichas tienen carencias y bueno, ya estamos trabajando en tratar de solventarlas. Pero bueno, lo que aquí vemos y lo que ve el usuario, lo que se le presenta al usuario en el momento que va a consultar son estas fichas que consigna el nombre del fondo, la ubicación geográfica, el tema. El tema es que muchas veces pues no nos encargamos que solo sea un solo tema, es decir, en este ejemplo, por ejemplo, puede ser el tema de música, pero también puede ser el tema moda, puede ser por el atuendo en el que están vestidos, puede ser educación, etcétera, ¿no? La fecha se consigna ahí, tratamos de si la fotografía tiene la fecha. Creo que te cortaste, Jesús. Perdón. Bueno, consignamos varios elementos, como la fecha aproximada o precisa, si es que la tenemos. El nombre del autor es muy importante. En este caso, en particular, no se tiene, pero lo que sí se tiene es el nombre de la familia que nos prestó la imagen. Repito, estos fondos son por préstamo. Nosotros no somos los titulares de los derechos, aunque los dueños nos las prestaron y ellos saben que estas imágenes son, la finalidad es darles un uso para difundirlas, y un uso académico. Y bueno, y se le pone la información. Como puede apreciarse en este momento, mucha de la información está completada a mano porque en ocasiones el propio usuario es quien nos da datos. No, es que en esta fotografía se encuentra mi abuelo, se encuentra mi tío, etcétera, y con esos elementos vamos cruzándolos y vamos enriqueciendo las imágenes. Del otro lado, del lado derecho, justo bajo el contacto se halla una información técnica que es rollo tira y negativo. Cuando eso se hacía, ¿qué nos sirve a nosotros? Eso es únicamente información interna que nos sirve para ubicar dónde se encuentra físicamente esta imagen en la bóveda. Adelante, Jesús. Si pueden pasar a la siguiente. Ahorita les vamos a platicar un poco a mostrar algunas imágenes de los fondos que pertenecen a estos rescates, y posteriormente pasaremos a algunos otros fondos que están disponibles para consulta. Tratamos como de poner un poco los más relevantes, tal vez, o a nuestro juicio. Pero les repito, pues no 92, y pues no podríamos pasarnos aquí toda la mañana o el día platicando. En este caso, la foto que se ve es del fondo de Coatepec. En su mayoría, estos fondos de los rescates de los municipios de Veracruz se ubican entre 1920 y 1960, pero las ciudades como un poco más relevantes, digamos, o capitales o ciudades más industriales, tienen un poco más de rango de temporalidad, ¿no? Por ejemplo, Veracruz, Orizaba, Naulinco, Coyutla, tienen algunas imágenes incluso a finales del siglo XIX. En este caso, como les decía, es del fondo de Coatepec, en el cual podemos observar niños, mujeres, niños, adultos que están cosechando o piscando, cortando lo que es el café. Y si pues podemos apreciar dentro de la imagen, podemos ver incluso cómo es la naturaleza en esos momentos, en esa temporalidad,
destaca, por ejemplo, las plantas, las matas de plátano, y hay una observación que me gusta mucho de esta foto, por ejemplo, el niño que está agarrado de la mano de parecer, digamos que se tiene como ese estereotipo de revolucionario, pero bueno, de este señor, y a contraparte, pero si lo observamos, está bien vestido, ¿no? Entonces nos hace suponer que pudiera ser hijo de algún hacendado, y si vemos al lado derecho, vemos a una niña, ¿no? Que está incluso hasta con su tez un poco más morena y que está piscando, ¿no? En contrario al niño, ¿no? Entonces son como elementos que nos pueden ayudar pues un poco a saber cómo se vivía en aquellas temporalidades. Acerca de los rescates municipales de oficinas, determinamos que fuera una tipología de tres aspectos para llevar a cabo el rescate fotográfico en estado. Por principio, fueron imágenes, tratamos imágenes que tuvieran que ver con la identidad cívica, social y geográfica del municipio. Es decir, colectar imágenes sobre el Palacio Municipal, sobre escuelas, clínicas, incluso monumentos a héroes, o monumentos artísticos, parques, empresas, asociaciones, sindicatos, empresas culturales, ¿no? Ese fue un aspecto. Otro aspecto es que buscamos en las imágenes, en el rescate de las imágenes, fue que nos mostraran el contexto natural urbano del lugar. Y bueno, pues si estaba en la costa, las montañas, la vegetación, ríos, carreteras, vías férreas, calles, avenidas, qué cultivos había, es decir, si encontrábamos de ese tipo de imágenes, barrios, cines, teatros, etcétera. Y por último, otro aspecto que nos propusimos buscar en las imágenes en estos municipios fue que mostraran la vida cotidiana de los habitantes, es decir, fiestas cívicas, mercados, carnavales, encuentros deportivos, el uso que hacían de su tiempo libre, transporte, personas, etcétera. Esta fue la tipología que buscamos en los rescates municipales para darnos y darles a los usuarios una imagen más clara del lugar al que tratábamos de rescatar. Adelante. Puede pasar a la siguiente. Dentro de estos fondos también encontramos son pues personajes, ¿no? Ya sea personajes de la vida cotidiana incluso, o celebridades, por así decirlo. Y en la siguiente lámina vamos a poder apreciar una foto donde sale Celia Cruz o Antonia la Negra, ¿no? Más o menos alrededor de 1970, cuando Celia Cruz sale ya de Cuba, ¿no? Y como estas podemos encontrar algunas incluso tenemos muchas fotografías, o ya lo vamos a ir un poco viendo más adelante, tenemos fotografías todavía sin identificar, ¿no? Por eso nos agrada la idea de poder exponer, de poder invitarlos a que asistan al archivo, a consultarlas, porque como decía Jesús hace un momento, esto nos ayuda también pues a que podamos identificar algunos lugares, algunos personajes, ¿no? Incluso algunos eventos que algunos pues realmente los conocemos, y como les decía, al final son alrededor de 250,000 imágenes, ¿no?
que pues estar describiendo o investigando cada una de ellas, pues se vuelve algo titánico, ¿no? No sé si quiero pasar a la siguiente o quieres comentar algo, Jesús. Bueno, si gusta, pasamos a la siguiente. La siguiente es acerca de, seguimos con los fondos de rescate de los municipios. Una fotografía de paisaje dentro de, como les decíamos, dentro de estos fondos pues podemos encontrar ya sea arquitectura, paisajes, personajes, vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, pues también lo podríamos ver el paisaje o incluso vida cotidiana, ¿no? Esta imagen es más o menos o cerca de 1905, en el cual podemos se aprecia, bueno, este es de la capital, para los que no sean de Veracruz, es la capital de Veracruz ahora, y es lo que es el Parque Juárez, ¿no? Si uno ve actualmente esta misma perspectiva, pues está totalmente cambiada, ¿no? Podemos ver que estas araucarias, que es el arbolito que se ve ahí, está todavía muy pequeño, que actualmente pues miden, yo creo que más de 8 o 7 metros, ¿no? E incluso ha cambiado los edificios, ¿no? En estas partes, estos edificios pues, prácticamente ya no existen. Incluso en esta podemos observar algún detalle que nos dan algunas pistas, por así decirlo, en el cual podemos observar que está mojado, ¿no? La ciudad de Jalapa se distingue por ser un clima muy húmedo, en el cual pues constantemente está lloviendo. Por ejemplo, ayer pues llovió prácticamente todo el día y podemos observar que esta foto quizá fue después de una lluvia. Podemos observar que está mojado el piso por los adoquines y en el fondo el tipo de nube que se ve es normalmente después de una lluvia, ¿no? Empiezan a desprender algunos vapores, ¿no? Bueno, no sé si quieres comentar algo, Jesús. Bueno, me está diciendo Jesús que lo sacó. Permítame un tantito. Va a volver a entrar, entonces por si por ahí le pueden dar chance de volver a entrar. Esta foto en lo que es podemos también identificar, es un dato que tiene Jesús, pero me parece que este es el autor es White, y podemos incluso también determinar quién es el autor un poco también por las composiciones, ¿no? Normalmente como para estas fechas en Veracruz o sobre todo en Veracruz es como difícil encontrar algunas imágenes pues con una buena composición e incluso con los personajes o con las personas que aparecen a cuadro que no se vean movidas o que incluso tiene buena definición lo que es los personajes, incluso los árboles, ¿no? Esto nos habla de que pues, era un fotógrafo experimentado, porque incluso pues, pudo captar, si ven al fondo, lo que se ve, la montaña que se ve al fondo es el Cofre del Perote, ¿no? Entonces esto nos habla de que es un fotógrafo experimentado como era White, ¿no? Si gusta, pasamos a la siguiente. En este caso tenemos lo que es el fondo de Orizaba, igual seguimos en los fondos de rescate. Aquí podemos ver, podemos ver unas vías del tren, se entiende que son trabajadores del ferrocarril,
que están al borde de lo que es el puente, ¿no? Es más o menos cerca de 1920, tal vez, ¿no? Se le pone CA porque al final no se tiene algún elemento a la mano que pudiera determinarnos exactamente cuál es la fecha, ¿no? Y como les decíamos, al final hemos ido actualizando lo que son las fichas o los elementos que tenemos para describirlos, conforme van investigándolos, ¿no? Pues como va pasando el tiempo, se hacen nuevas investigaciones y entonces pueden ir variando. Entonces se le pone cerca cuando pues no está tan seguro de lo que es la fecha exacta, ¿no? En este caso aparecen los trabajadores, tenemos muchos de personas, pero como decía también podemos encontrar imágenes de paisajes como la anterior, ¿no? Si gustan, pasamos a la siguiente. Bueno, dentro de los 93 fondos que tenemos, les decía, la gran parte son de los rescates que estamos mostrando, pero también tenemos algunos otros. Uno a destacar es el fondo Manuel Almanza. Este fondo lo dona el hijo de Manuel Almanza, quien fue un agrarista, un luchador social agrarista de la Liga de Comunidades Agrarias de los años. El fondo está compuesto de las temporalidades de 1920 a 1958. La Liga de Comunidades Agrarias fue fundada el 23 de marzo de 1921, si no mal recuerdo, y fue un movimiento, pues que fue la segunda liga a nivel nacional, pero fue una liga que marca el antecedente de la Liga Nacional Agraria, en la cual resultan de esta liga, resultan líderes como el propio Manuel Almanza, pero sobre todo también de Úrsula Galván. De hecho, actualmente esta calle que se ve, que es en Jalapa, ya lleva por nombre Úrsula Galván, ¿no? Él fue un líder agrarista, el cual impulsó la creación de la Liga Nacional de Campesinos. Entonces es un fondo muy rico porque habla sobre todo el movimiento y se ve mucho la relación que tienen con el entonces gobernador del estado, que fue gobernador en 1930, Alberto Tejeda, que apoya a los agraristas, ¿no? En esos tiempos muy movidos socialmente. Entonces podemos ver incluso en la fotografía todo el movimiento, todo el apoyo que tenían por parte de los mismos campesinos. Y podemos ver incluso pues las vestimentas, podemos ver las mantas, podemos apreciar también aquí, como les decía, tal vez la misma arquitectura, ¿no? Otra cosa a resaltar de esta imagen, por ejemplo, aquí no, en esta imagen no viene, pero el fondo de Manuel Almanza está compuesto por muchas imágenes tomadas por A.D. Vázquez. A.D. Vázquez, que fue un fotógrafo que por cierto, la doctora Rashkin va a participar en otros días. Ella ha estudiado mucho a A.D. Vázquez y esta la podemos identificar, uno, porque es sobre el agrarismo, ¿no? Podemos dar cuenta que es un movimiento agrarista que estamos viendo a los agraristas, porque pues la misma letra lo dice, y sobre todo estas letras o estas oraciones que pone, o esta descripción que pone A.D. Vázquez, es muy propia, y podemos determinar también que es A.D. Vázquez por el mismo tipo de letra, ¿no? Aquí déjenme ver si se ve, pero me parece que no. Normalmente las firma, ¿no? Y le pone A.D. Vázquez, ¿no? Entonces, el Fondo Agrarista tiene mucho de los viajes, de los recorridos que hacía Manuel Almanza, que hacía hacia las diversas comunidades. Entonces podemos ver incluso cómo
cómo exalta a Rusia, ¿no? Manuel A. de Vázquez se va a Rusia y regresa con toda esta, pues con todo este socialismo, y empieza con ello a generar cambios en los propios campesinos, y en algunas fotografías incluso se nota cómo A. de Vázquez se exalta a Rusia, y el camarada Manuel Almanza regresando de la grandiosa Rusia, ¿no? Y podemos ver la hoz, ¿no? En muchas de sus imágenes, ¿no? Si gustan, pasamos a la siguiente. Una pequeña acotación acerca ya está, Jesús, perdón. Un pequeño problema. Manuel Almanza, en efecto, fue un agrarista, y él, su hijo donó este fondo, que es relativamente pequeño, son apenas 130 imágenes, pero se complementa con otro que también, este fondo es original, es decir, que tenemos los positivos que nos fueron donados, pero hay otro fondo que va de la mano con él, que es el fondo José Luis Blanco. José Luis Blanco fue el hijo de otro líder agrarista. Él también nos prestó a razón de unas 40 imágenes. También algunas de ellas coinciden porque son de los comités agrarios, pero hay otras distintas. Entonces, este fondo ahí se enriquece. También se enriquece por otro grupo de imágenes que encontramos en un fondo que se llama Agustín Acosta Lagunes, que fue Agustín Acosta Lagunes fue gobernador del estado de Veracruz, pero él gustaba de comprar imágenes, entonces compró un pequeño lotecito de imágenes sobre agrarismo que ahora hemos integrado a este fondo. Adelante. Sí, bueno, también tenemos el fondo de José García Payón, un arqueólogo de la zona del Tajín. Entonces, este fondo contiene pues imágenes de la estabilización del Tajín, como podemos apreciar en la imagen. Pues se ve el Tajín al fondo con otro edificio, en el cual se ve incluso un tumulto de gente subiendo a la pirámide, ¿no? Entonces, podemos apreciar muchos de los trabajos, en este fondo podemos apreciar muchos de los trabajos arqueológicos que hacía José García Payón, y más o menos las temporalidades son entre 1978 y 1970, ¿no? Sí, este fondo contiene imágenes de una zona que él denominó remojadas. Y bueno, pues son imágenes principalmente del centro del estado, del centro del estado. Y bueno, pues ahí se encuentran muchos restos, fotografías de estos restos y de museos de sitio de lo que sería la zona del Totonacapan, entre el río Cazones y hasta Poza Rica, Tuxpan, el río La Antigua, y él se caracterizó, mejor dicho, un tipo de restos, como hachas, o yugos, y yugos, y pues nada, pues es un poco de lo que contiene este fondo, que aún desafortunadamente todavía no se encuentra a disposición porque falta terminar de inventariar, pero está próximamente a disposición del público. Sí, ya cuando esté a disposición, pues sería, digamos, pues, se podrían generar varias líneas de investigación frescas, digamos. Algunos de los fondos de los que hemos mencionado, pues ya han sido algunas imágenes muy
han sido muy, pues ahora sí como vistas o incluso algunas ya muy, muy estudiadas, ¿no? Entonces digamos que la particularidad que tendría el fondo de García Payón, pues es de que no está, bueno, no está a disposición todavía, pero en cuanto esté, pues sería pues como un diamante bruto, ¿no? Que pudieran ustedes venir a pulir y hacer las investigaciones que ustedes consideren pertinentes. Si gustan, pasamos a la siguiente. En la siguiente vamos a ver una imagen, o bueno, vamos a hablarles del fondo INMECAFE. El INMECAFE fue un instituto que se encargaba de desarrollar todo lo que tenía que ver con el café a nivel nacional, y este fondo, como se acaba de decir, era a nivel nacional y tuvo su sede aquí en Jalapa, aquí por la zona de Las Ánimas. Entonces, este fondo contiene imágenes de todos los procesos o de todas las actividades que hacía este instituto, que el instituto nace, si no mal recuerdo, en 1958 y se extingue en 1990-94. Pero entonces era tan fuerte la actividad que tenía mi café, que incluso ellos pues hacían, apoyaban incluso el arte, tenían artistas trabajando como para ellos, tenían fotógrafos trabajando para ellos, y no tan solo eso, sino que también tenían un cierto peso o influían mucho a nivel internacional. Entonces podíamos encontrar imágenes desde la industria, después de todo lo que tiene que ver con la industria cafetalera, plantaciones, variedades de café, comercialización, eventos, incluso de otros países, ¿no? Colombia, y podemos encontrar una diversidad. Este fondo también, pues, ha sido un poco consultado, ¿no? En él, pues, podemos se pueden hacer diversas investigaciones. La ventaja quizá de este fondo es que también aquí el Archivo General del Estado pues guarda lo que es la biblioteca INMECAFE, en el cual comprende pues diversas publicaciones que sean constantemente, reportes de toda la cuestión que tiene que ver con el café, medioambientales. Entonces, este café se antoja mucho como para investigaciones que tengan que ver con cuestiones de cambios, de clima, cambios de ambientes, ¿no? Sí, a decir de este fondo, una precisión. En efecto, decíamos que la Oficina de Archivo Gráfico se abocaba a imágenes del Estado, pero como en este caso, el INMECAFE, al ser una dependencia nacional, obviamente tenemos imágenes, otros puntos de Jesús, principalmente, obvio, de las zonas cafetaleras, Chiapas, Tabasco, Puebla, más al centro del país, y también tenía un centro de documentación fotográfica, y también tenían fotografías hay una buena colección de imágenes de Colombia, de Brasil, incluso va más allá de solo las fotografías que se refieren a pista de café, sino también su comercialización. Incluso hay una sección que tiene acerca de campañas publicitarias. Adelante. Sí, en esta de las campañas hay una muy, muy bonita sección de una serie de fotografías, parecieran incluso como portavasos, y es toda una secuencia que al final era una cuestión publicitaria, donde lo que querían hacer era ver que a través de ellos el café tenía más peso económico, ¿no? Pero sí tiene muy buenas imágenes, incluso en este fondo podemos encontrar imágenes en las cuales sale el maestro Teodoro Cano,
y también sale el fotógrafo Byron, ¿no? Byron Pulchil, que trabaja aquí en la Universidad Veracruzana. Entonces es un fondo que, como les decía, que puede ser muy explotado por todos ustedes y que ha sido poco investigado, ¿no? Si gusta, pasamos a la siguiente. El siguiente fondo es de Leonardo Pasquel. Leonardo Pasquel, bueno, fue un personaje, un recopilador, recopilador de imágenes, un difusor de la historia veracruzana, sobre todo. Entonces se dedicó a recopilar diversos libros, imágenes, y a su muerte, pues algunos de sus hijos hacen la donación aquí al archivo. Está integrado alrededor de 5.500 fotografías, que tienen fotografías de más de 100 municipios. Y bueno, estos están clasificados con diversas temáticas y geográficamente, ¿no? Incluso podríamos en ella encontrar, en este fondo podemos encontrar incluso las tarjetas de visitas, que son algunas que se ocupaban a finales del siglo XIX, como para representar a los personajes políticos o de la clase alta en aquellos momentos, que son en albúmina y están sobre un soporte de cartoncillo para que este no se pueda doblar porque es muy delgado. Entonces, son las únicas que contamos, con las que contamos, y están en el fondo de Leonardo Pasquel. Entonces, es muy diverso este fondo de Leonardo Pasquel, es muy amplio. Por ejemplo, esta imagen que podemos apreciar, que es de la compañía Aerofoto, más o menos alrededor de 1950, la compañía Aerofoto. Son algunas perspectivas que se hacían, que ahora son más fáciles de hacer o más comunes, con drones, pero en ese entonces pues eran muy complicadas, entonces son muy valoradas, digamos, estas imágenes, ¿no? Sobre todo pues aquí en el archivo, que pues pueden tener acceso relativamente fácil a ellos, y pues no tenemos ningún costo por el acceso, ¿no? Hay una serie de solicitudes, de procesos que se hacen para solicitar algunas imágenes, pero bueno, eso ya se lo platicaremos más adelante. Sobre Leonardo Pasquel, debo decir que él fue un editor fue abogado y público, pero su verdadera vocación fue la de ser editor. Se dedicó a hacer un rescate de historiadores, geografía del siglo XIX. Entonces, y no solamente de libros referentes a historia, sino también ensayos, incluso poesía. Y para la edición de esos 350 libros que editó, pues se allegó muchas imágenes que ahora nosotros tenemos y que forman parte de hay muchas copias, pero también en efecto hay copias de procesos, no algunas copias telescópicas, esas imágenes que se ponen en un visor y dan en tercera dimensión. Tiene una pequeña colección de varios, de Jalapa, de Veracruz, Córdoba, de varios lugares. Sí, pues pasamos a la siguiente. La siguiente es el fondo Joaquín Santamaría, que pues bueno, es dentro de los destacados que tenemos. El material, el acervo se compone alrededor de 40.000 imágenes, de la cual pues captura lo que es el puerto de Veracruz, ¿no? Destaca pues por su calidad técnica y artística. El que vemos en la imagen es un autorretrato de Joaquín Santamaría. Si gustan, pasamos a la siguiente. Santamaría fue un fotoreportero del periódico El Dictamen. El periódico El Dictamen
decano de la prensa nacional, el periódico más antiguo de México. Inicia a finales del siglo XIX y pues todavía sigue latente, ¿no? Sigue en funciones. Aquí lo que destaca, por ejemplo, de Joaquín Santamaría, como ya dijimos, una parte por su técnica, apreciación artística, es que pudo, como fue fotoreportero, pudo abarcar o capturar diversos momentos de la vida del puerto, tanto económico, político, social, cultural, ¿no? La temporalidad va de 1920 hasta 1970 y pues como era en aquellos momentos, era difícil, digamos, acceder a la fotografía, pues el reportero tenía que ser versátil y poder capturar todos estos temas, ¿no? No era solamente de vida social, ¿no? Aunque sí, mucha parte es de cuestiones políticas, ¿no? O de vida social. Este fondo es tan diverso porque, bueno, a que le tocó trabajar a Joaquín Santamaría como reportero, pues no estaban especializados. Al día de hoy hay fotógrafos de política, hay fotógrafos roja, espectáculos. Para esta época, pues no era así, pero le daban una encomienda, determinado número de placas, era encontrar, ¿no? Entonces de ahí que lo mismo en Santa María encontramos nota roja, una gente que encontramos actividades políticas, actividades culturales. Y esto es lo que hace rico la diversidad de las imágenes que fotografía Santa María, quien además, aparte de tener de ser fotoreportero para el dictamen, aparte tenía su propio estudio en su casa. Entonces también trabajaba. Adelante. Sí, si gusta, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente podemos incluso apreciar un homenaje o una guardia de honor a Venustiano Carranza, y en la foto podemos apreciar a Heriberto Jara, gobernador en ese momento. Podemos apreciar a Mauro Loyo, que fue constituyente de aquí de Veracruz, ¿no? Y bueno, este fondo, como decía Jesús, se compone por diversos soportes, de los que va desde el nitrato, de celulosa, películas de seguridad, y algunos cristales, ¿no? Su gran mayoría, o la complicación, digamos, del fondo de Joaquín Santamaría, que la gran mayoría de los negativos son de nitrato, como mencionaba Jesús anteriormente, pues el negativo de nitrato es muy inestable, entonces por lo cual todos los negativos, al final se empieza a degradar, ¿no? O tiene una fecha límite. Entonces, lo que se pretende es alargar, ¿no? Pero en el caso de nitrocelulosa, o en el caso de estos negativos del fondo de Joaquín Santamaría, es de que ese proceso de degradación es muy rápido, ¿no? Entonces, digamos que esa es la problemática, y entonces, por lo tanto, la urgencia es de poder investigarlo, de poder explorarlo, ¿no? Si bien tenemos una parte que ya se ha explorado, pero queda pues una gran mayoría que todavía está incluso sin explorar y sin identificar, y son muchos los que son los soportes, o sea, los negativos de nitrato, ¿no? Entonces, pues igual, o sea, estamos abiertos a que podamos colaborar para poder describir o incluso investigar estos negativos, ¿no? Para poder rescatar esa memoria histórica y gráfica, ¿no?
antes de que pues, nos empiece a comer el tiempo, ¿no? Y bueno, no sé si quieres comentar algo, Jesús. No, adelante. Bueno, en la siguiente imagen tenemos, les estamos mostrando un poco, porque les digo que son bastantes imágenes en el fondo. Joaquín Santamaría, en la siguiente imagen vamos a poder ver el barco Sinaya, de donde venían los exiliados españoles. Aquí tenemos más, la fecha es del 39, ¿verdad, Jesús? Así es, miren, hoy es 14 de junio. Esta toma exactamente el 13, el 13 de junio de 1939. Es decir, que está cumpliendo 80 años que llegó el barco. El Sinaya no fue el primero, hubo antes otros barcos, pero este fue en su momento fue el más numeroso. Venía procedente de Francia, de un campo los propios españoles decían que era un campo de concentración, el gobierno francés decía que era un campo de confinamiento. Pero bueno, ellos salen del puerto de Té, con destino a México, y bueno, pues después de varios días, porque salen a mediados de mayo y llega hasta el 13 de junio. Y bueno, pues aquí se puede ver que dice Negrín, de razón, el que fue presidente de gobierno español, de la República Española, y bueno, pues Cárdenas y Viva México, ¿no? Este fue un gran suceso, porque la actividad se detuvo en el puerto en todo el puerto de toda la ciudad para la recepción a los mexicanos, a los españoles, perdón. Y bueno, pues ustedes sabrán que México no sería de hoy sin la aportación de españoles en esta época. Hay fotografías del barco. También hay otras fotografías en el fondo de otro que se llamó Mexic. También hay fotografías incluso de sus cortes y manifestaciones que se hicieron, desfiles en favor de los españoles. Adelante. Sí, bueno, este fondo, como les decía, pues ha sido explorado muy poco. Hemos hecho algunos ejercicios con Jesús de explorar y nos hemos encontrado pues con bastantes imágenes. Tenemos a la mano algunas imágenes, si nos sobra tiempo, creo que si nos va a sobrar, o como ustedes nos digan, si quieren les podemos mostrar algunas imágenes. Por cierto, también encontramos hace poco encontramos unas imágenes que son inéditas me parece, Jesús, que tú reviste al lado, ¿no? Que vino que... ¿Cómo? De las fotografías que encontramos de César Augusto Sandino. Ah, bien. Sí, bueno, se han encontrado algunas de César Sandino, no era César, Sandino, en las cuales pues se le da el recibimiento, sale él en lo que es la estación del tren, y se le da un recibimiento por parte del pueblo jarocho, ¿no? Son algunas imágenes que sí ya tienen algunas un daño, y algunas otras que bueno, ya han sido incluso publicadas en un libro, El Sol de Plata,
que elaboraron hace algunos años, pero hay algunas otras que no han sido publicadas y las tuvimos en el 2019 en una exposición que estuvo a bien inaugurarnos el padre Solalinde aquí en las instalaciones del Archivo General del Estado. Pero en las fotografías que menciona Jesús, pues sale Augusto César Sandino con su bandera y algunas personas incluso arriba de los techos de la estación de tren. Entonces se puede apreciar el recibimiento caluroso que le dan a Sandino, y él viene pues acompañado de su hermano, si no me recuerdo, Aristóteles, y de el doctor Cepeda, ¿no? Que bueno, hay toda una historia que narra un poco la exposición que tuvimos, en la cual tuvo incluso mensajes, tuvo cartas, estableció una comunicación con Alberto Tejeda solicitándole un recurso para poder apoyar el movimiento de liberación nacional de Nicaragua, ¿no? Entonces, eso lo pudimos armar pues con el fondo de Santa María, capturó ese momento de llegada de Sandino en 1931, y esa exposición la soportamos con cartas que escribe el propio Sandino, ¿no? Una exposición muy bonita porque habla del patriotismo, o bueno, de la imagen que tiene Sandino y pues posteriormente Nicaragua sobre México, ¿no? Una frase que menciona que le dice que ya dentro de las selvas era México el que le daba valor para seguir luchando en contra del imperialismo yanqui. Una cosa muy, muy patriótica que se puede leer, ¿no? En esa carta firmada por Sandino. Pero bueno, aquí más bien lo que quisiera resaltar es la oportunidad que se tiene con este fondo de Joaquín Santamaría de hacer toda una línea de investigación pues en estas temporalidades que la abarca, que es de 1920 hasta 1970, de estas investigaciones que pues al final no se han hecho o no se han podido hacer pues por falta de explorar, ¿no? Es uno de los acervos más vastos que tenemos, de los fondos más vastos, alrededor de 40,000 o más de 40,000 imágenes, en las cuales pues incluso estamos abiertos a aquellos que quieran incluso pues que podamos hacer alguna colaboración para poder explorar e investigar estas imágenes, ¿no? Hemos encontrado imágenes de Arnulfo R. Gómez, ¿no? Candidato que pues, al final lo manda a matar Obregón, y que lo matan precisamente a unos kilómetros de aquí de Jalapa, en Coatepec, ¿no? Que ahora es un pueblo mágico, y que de alguna forma pasa desapercibido ese suceso histórico de su muerte, que al final fue una muerte un poco, pues fue prácticamente una represión, un ejercicio sumario que hicieron, un juicio sumario en una cantina, y van y lo matan en el panteón, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese suceso, tenemos una foto, ¿no?, del suceso, esa la tiene la Elina, pero tenemos una foto de él haciendo proselitismo cuando él era candidato del partido antirreeleccionista en la ciudad del puerto de Veracruz, ¿no? Se ve él sentado y atrás aparecen algunos panfletos de él pegados, ¿no? Y como esa, pues nos hemos encontrado muchas, ¿no? Nos hemos encontrado, por ejemplo, de este líder que se exilió de Cuba, no recuerdo su nombre, Jesús, no sé si te acuerdas. Creo que no me escuchó Jesús, pero bueno, tenemos muchos personajes que pues no tenemos identificados, ¿no? Insisto, ¿no? Es una oportunidad para poder investigar pues lo que sucedía, lo que pasaba en estas temporalidades de 1920 hasta los 70 en el puerto de Veracruz, ¿no? Acá, digamos, la facilidad que tiene de identificar de Joaquín es que pues, prácticamente no se movió del puerto de Veracruz, de esa zona, ¿no? Toda la gran mayoría, si no es que todas, pertenecen al puerto de Veracruz.
Sí, tenemos imágenes, en este fondo aparecen imágenes de Diego Rivera, del poeta Salvador Díaz Mirón, hay imágenes de José Vasconcelos en su campaña presidencial, que estaba ahí en Puerto. Muchos, Adolfo, sí, Adolfo Ruiz Cortines, hay imágenes de él, haciendo también sus campañas, de muchos gobernadores, incluso presidentes, haciendo recorridos en toda todo el puerto. Y también tenemos, hay un buen grupo de imágenes de carnaval, que son muy sobre la carácter de los veracruzanos, del jarocho. Sí, también ahorita que mencionas, Jesús, también tenemos incluso algunos desnudos, pero por ahorita, por ejemplo, las casas comerciales, ¿no? Me llama mucho la atención, hay fotografías, incluso de las fachadas, de las fachadas de los comercios, de los rótulos que se tenían antes, incluso pues pudiera salir alguna investigación de los rótulos o de los comercios del puerto de Veracruz, de temporalidades, ¿no? Tiene bastantes imágenes, ya que también a él se dedicaba a hacerles esa publicidad, ¿no? Incluso hay algunos de taxis o de autobuses, ¿no? En la cual él les hace pues, la publicidad, ¿no? Tenemos de militares, tenemos sobre todo también mucho de barcos, ¿no? Como la imagen que están viendo, pero también ahí es como complicado de repente identificar los barcos, ¿no? Por ejemplo, si hay alguien que quisiera investigar barcos, pues nos ayudaría mucho, o tenemos un acervo vasto en este fondo de barcos, ¿no? Los cuales de repente pues son difíciles de identificar o que requiere pues también de un bagaje o de una investigación pues acerca de barcos, ¿no? De, pues sí, incluso, incluso hay una pequeña imagen en la que él, de fotografías, él creo que un documento, en la que hace distinción de un barco italiano y un barco alemán, ¿no? Sobre nada más como la silueta, ¿no? Para que se identificara. Entonces, es un acervo muy vasto. Los repito, si por aquí tengo algunas imágenes, si nos sobra tiempo o si no nos piden, entiendo que va a haber un tiempo de preguntas y respuestas. Si quisieran en ese tiempo, pudiéramos nosotros pasar algunas otras imágenes de este fondo. Si gusta, pasamos a la siguiente. Y bueno, algunos requisitos que pedimos para lo que son la consulta, pues es una identificación oficial para hacer el registro, guantes para la manipulación de los acervos y pues sobre todo algún tema ya definido de que ustedes quisieran abordar, y si tuvieran, bueno, también con alguna ya temporalidad reducida, eso nos ayuda mucho a poderles nosotros proporcionar un material más concreto y certero de lo que ustedes estén buscando, ¿no? Y eso es en cuanto a los requisitos para consulta, para hacer una reproducción, sí es estable, una carta compromiso. Ustedes le van a dar a las imágenes, es únicamente académico, porque bueno, pues los fondos, o sea, de las imágenes son por préstamo. Todo. Y esto, bueno, pues relativo, pero bueno, no sé, con el uso que hace, pero es muy Creo que te estás cortando, Jesús. Sí, bueno, mencionaba Jesús, o sea, que el proceso para
para solicitar ya una reproducción digital es diferente. Primero hacemos la consulta, ya sea física, y actualmente estamos aplicando una consulta virtual, en la cual le subimos la imagen a una plataforma para que ustedes puedan visualizarla, y una vez que hayan elegido la que sea de su agrado o la que les vaya a funcionar, ya nos la solicitan ya de manera para la reproducción, ya en sus marcas de agua y demás, para que ya ustedes puedan hacer uso de ella únicamente de manera académica o sin fines de lucro, con la difusión, ¿no? El formato se hace un formato o se firma una carta de compromiso. Ese formato nosotros se los proporcionamos, y bueno, y va dirigido, lo firma el director, lo firma el servidor, y ustedes 2 copias originales, una se las queda a ustedes y otra a nosotros. La idea es pues tener un buen uso de las imágenes, sobre todo que sean para una difusión sin fines de lucro, ¿no? No sé si querías comentar algo, Jesús. Pues de momento nada más. Si pueden pasar la siguiente. Como les decíamos, pues les hemos ido ya platicando de las temáticas que nosotros tenemos, las ponemos en la otra diapositiva, ¿no? Pero Santa María tiene sus propios, digamos, temas, ¿no? Pero en general se pueden resumir los temas que tenemos en todos estos que están viendo en pantalla, alrededor de 40, ¿no? De lo que es, como decía Jesús, de carnaval, tenemos en Santa María, pero también en el mismo fondo de Veracruz, ¿no? En los rescates. Tenemos deportes. Santa María también tiene mucho sobre deportes, de béisbol, fútbol. De box, ahí también tenemos algunas cuantas imágenes, especialmente en el de Joaquín Santa María. Obviamente hay fondos fotográficos en los que, por ejemplo, pues de montaña, pues obvio no vamos a pesca, pero eso está en función del tipo de fondo que sea. Pero bueno, como les mencioné en su momento, o sea, tratamos de hacer un abanico de imágenes para, que contengan todos estos temas, para que darse mejor una idea de lo que es un lugar, ¿no? Sí, bueno, aquí ya también, como decía Jesús, pues, o como sabemos, muchos tenemos conciencia, pues siempre es difícil que a un archivo, que a una biblioteca se le destine algún recurso, ¿no? Y bueno, a lo largo de estos 30 años, o más de 30 años que tiene el Archivo General del Estado, pues, se ha ido avanzando poco a poco en este proceso, y ha sido así como se han ido obteniendo alguna infraestructura, como lo de la bóveda, como son algunos anaqueles, como son algunos para proteger las imágenes, ¿no? Guardas y demás. Pero poco a poco, con un trabajo interdisciplinario, se ha podido ir subsanando estas carencias, ¿no? No se puede pasar a la siguiente. Bueno, es que creo que tiene una presentación. Ya les mandé la última, pero bueno, también nos gustaría pues hablar un poco de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O de lo que se viene, por así decirlo, que un poco ya nos estaba adelantando Jesús, ¿no? No sé si quieras hablarles, por ejemplo, del fondo de Chardí, de los fondos que están ya como prontos a salir, ¿no? Sí, en este momento estamos trabajando
con un fondo que hemos denominado Charlie Tejeda, que son los nombres de la familia que nos dona las imágenes. Y ellos son los nietos del que fuera por 2 ocasiones gobernador Tejeda, que aparte de que fue Alberto Tejeda, revolución, bueno, pues fue gobernador, y después de ser gobernador incluso llegó a ser candidato presidencial, pero pues fue bastante mal. Pero después de eso con precisamente Lázaro Cárdenas fue embajador de México en España precisamente, y también y ocupó más cargos. Bueno, pues sus nietos nos donan parte de lo que fue su archivo personal, y en el que vienen imágenes, por ejemplo, cuando Adalberto Tejeda era gobernador por primera ocasión, y hay imágenes de Álvaro Obregón, que hace una visita al estado de Veracruz y él lo acompaña. Hay imágenes de actividades políticas, actividades familiares. Entonces va a ser un fondo bastante también completo, porque bueno, pues va a completar una panorámica junto con no sé, el fondo de agrarismo, por ejemplo, de Manuel Almanza, porque bueno, también Adalberto Tejeda tiene que ver mucho con la cuestión de los agraristas, ¿no? En los 30. Entonces, este fondo está ahorita en proceso de organización, porque recién no fue donado, y además, bueno, pues debido a las cuestiones de la pandemia se ha visto un poco retrasado, pero estamos en proceso de organización. También tenemos otro que nos fue donado por los hijos eh, por los nietos de un exgobernador, que es Ángel Carvajal. Ángel Carvajal. También es su archivo personal, que bueno, también contribuye a darnos una imagen de lo que era la cruz este, en esta época. Por cuestiones de tiempo, no pusimos un fondo que nos fue donado hace años, que también es muy importante. Son copias, no son originales, pero que se llama All Veracruz, el fotógrafo alemán Hugo Breme. Estas son un total de 400 imágenes, todas que se refieren a Veracruz, de ahí el nombre All Veracruz. Pero desafortunadamente, digo desafortunadamente porque no son originales, son copias, pero y son fueron hechas en su momento, las adquirió este gobernador a la familia Casasola, son en un formato mayor, son para exposición de 16 por 20, 11 por 14, perdón, 11 por 14. Es el tamaño de las imágenes, que es una imagen bastante grande, y que bueno, al momento no está a disposición, está y no está porque se puede consultar, pero como es un formato muy grande, pues estamos en proceso de digitalizarlo para que sea más fácil su consulta y no deteriorarlo, porque obviamente quien lo consulte va a consultar que a pesar de que son copias, pero pues es para nosotros, es nuestro original. Ese fondo también es muy rico, porque bueno, es Hugo Breme, este fotógrafo alemán, que llega a principios de 1900 por ahí, y tiene unas tomas que son muy preciosistas,
muchos dirían que son pinturas, pero son fotografías de los volcanes, de los tipos raciales, y de la... Hay una parte de la invasión de 1914 al puerto de Veracruz, y tiene muchas imágenes sobre este penoso invasión, y que, bueno, consultadas. Sí, también ahorita que mencionas sobre Costa Lagunes, también hay una colección que se llama Mario Acosta, y esa es como otra de las líneas de investigación que se pueden hacer. Esta colección de Mario Acosta tiene alrededor de 400 imágenes postales, ¿no? Entonces muchas de estas imágenes incluso pues al reverso traen y describen, ¿no? O lo que estaba sucediendo en ese momento, o incluso pues lo que esa misma persona estaba sintiendo en aquellos momentos, ¿no? Es son un buen objeto de estudio que creo que valdría la pena poder abarcar, ¿no? Me recuerda un poco, por ejemplo, lo que vinieron a hacer hace poco algunos investigadores de la Universidad de Barcelona, de Eurofreixa. Ellos vinieron y consultaron, o precisamente vinieron porque llegó a sus manos por parte de una familia que acaba de fallecer una serie de fotografías del terremoto de 1920, en el cual pues describía cómo había sido o cómo se había vivido en ese momento esa catástrofe, ¿no? Incluso que llegó a oídos internacionales. Entonces ellos nos empiezan a hablar de cómo a través de estas imágenes postales y de su reverso, pues llegan acá a Jalapa y llegan al Archivo General del Estado y en algunos otros archivos, incluyendo la hemeroteca del dictamen que les mencionábamos hace rato, y empiezan a analizar cómo es que se percibe o cómo afectó ese suceso, ese terremoto de 1920, quienes estuvieron involucrados. Incluso empiezan a analizar los tipos de fotografías, ¿no? De ese momento de la Comisión Geográfica Exploradora, que mandó a un comité para hacer algunos levantamientos para saber los daños de las infraestructuras que habían sufrido algunos edificios, y empiezan a hacer comparaciones, e incluso empiezan a hacer comparaciones o empiezan a rastrear las fotografías, y empiezan a ver cómo es que estas fotografías llegaron o empiezan a aparecer en diversos periódicos nacionales e internacionales, ¿no? Y se empiezan a estudiar incluso o a seguir el rastro de quiénes fueron esos fotógrafos, ¿no? Y es un poco de los que lo queríamos hablar ahorita, de la difusión que estamos haciendo ahora en el Archivo General del Estado. Tenemos redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube, y de la charla que les estoy hablando la pueden ustedes ver en el canal, en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como AGEP Veracruz en YouTube, y pues bueno, ahí pueden ver la charla de estos dos investigadores acerca de estas fotografías que les menciono. Y también pueden ver algunas otras charlas o presentaciones. Ahorita recuerdo, por ejemplo, de Lisa Rashkin, que va a estar también en el taller de la doctora Elisa, y en la presentación que estuvo del boletín memorial Nueva Época, Tercera Época, se hizo una presentación y ella participa con un artículo acerca de Ade Vázquez, ¿no? Recuerdo que esta también la pueden consultar en YouTube. Les decía que Ade Vázquez estuvo muy pegado a lo que era el movimiento agrarista, e incluso en alguna ocasión escuché decir a la doctora Rashkin que incluso llegó a conocer a Tina Modotti, y que entonces por lo tanto pudiera ser que también Ade Vázquez estuviera involucrado en el movimiento de estudiantismo de acá de Jalapa, ¿no? Entonces son algunas de las líneas que pueden abordar con imágenes que nosotros resguardamos.
Otro ejemplo, por ejemplo, de imagen que se pudo visibilizar, que al final ese es un poco de lo que se trata, todo esto que estamos haciendo. Pienso yo que tanto ustedes como nosotros al final lo que queremos es hacer que visibilizar aquellas cosas que por el largo del tiempo se nos han ido olvidando y que no hemos podido valorar o tener presentes o latentes, ¿no? Un caso que me gustó mucho fue el caso de Gelasia Ceballos, que a través de una exposición que realizamos en el 2019 que se llamó Mujeres Veracruzanas en el siglo XX, expusimos una serie de imágenes en las cuales se podía ver a la mujer en su vida cotidiana, en su vida laboral, hasta en su vida política y participación, ¿no?, social. En ellas destacamos incluso la participación de ellas en el movimiento equinilario, ¿no? Mostramos una foto donde se ve Herón Proal y se ven todas las mujeres alrededor de él. Y dentro de esta sección de participación política, pues destacábamos a las mujeres o mostrábamos fotografías de las mujeres, de las primeras mujeres alcaldesas de aquí de Veracruz. Y fue muy curioso porque nosotros sacamos a la luz a Gelasia Ceballos, que de alguna forma no se había podido ella, no le habían podido dar ese reconocimiento de primera alcaldesa del estado de Sayula de Mal, pero era la primera mujer alcaldesa en todo Veracruz, allá de 1948, antes de las votaciones, porque primero fueron municipales, antes de las nacionales, y entonces un compañero, don Esteban, aquí del archivo, nos dice, pues es que ustedes nos están diciendo que es ella, pero al final yo siempre les digo que es Gelasia Ceballos, y nos muestra la Gaceta, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, ella había sido la primera y no se la había reconocido. Entonces nos pusimos a indagar un poco más sobre ella y dimos con algunas imágenes no tan bonitas, pero al final salía ella y lo que reforzaba lo que se decía era pues el documento, la Gaceta Oficial en la cual se le daba se le reconocía. Y la segunda es en la foto, donde salía ella de la mano con Miguel Alemán, ¿no?, el entonces presidente, y a un lado salía Ángel Carvajal y de otro lado salía, ya no recuerdo si Marco Antonio Muñoz. Entonces eso le daba todavía esa certeza, esa fotografía de que sí era ese momento de que se estaba hablando y de que sí era ella la que aparecía ahí, porque estaban inaugurando la carretera transísmica, si no me recuerdo. Y entonces comenzamos a sacar esa información y de repente fue un choque porque la gente la gente aquí en Veracruz estaba ya relacionada con una mujer que sabían que ella era la primera, pero entonces nosotros salimos diciendo, no, pues es que ella no es, ¿no? Y aquí están las fotos y aquí están los documentos, ¿no?, de que ella no es. Entonces empieza a viralizar, pero a lo que voy con todo esto es de que se logró visualizar, se logró sacar, digamos, del olvido a Gelasia, y pienso que al final eso es lo que buscamos, ¿no? Sacar aquellas todas historias que fueron vividas y reales, por así decirlo, y que de alguna u otra forma han sido relegadas por alguna cierta conveniencia de algunos, ¿no? Perdón, creo que me extendí, Jesús. No, adelante. No, pues ya. Bueno, no sé si quieres comentar algo, Jesús, o ya cerramos. Pues, simplemente agradecerles y a todos que esperamos con las porterías y a la espera de poderlos. Sí, pues les agradecemos por escucharnos.
Y pues bueno, les dejamos abiertos los micrófonos por si tienen alguna pregunta y ya no comemos más tiempo. Bien, muchas gracias a ambos ponentes, al licenciado Jesús Cruz y al licenciado José Domínguez. En un momento les vamos a compartir el vínculo por el cual ustedes van a poder registrar su asistencia. Es algo importante, han sido algunas de las preguntas que me han llegado al correo. En un momento se los pasan. También para hacer las preguntas he recibido 2, les voy a dar lectura.